Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. Al moribundo Imperio Romano le llega su estocada final, el tiro de gracia que terminaría definitivamente con su historia. Las invasiones de las tribus bárbaras provenientes de la península de Escandinavia, el Mar del Norte y el Báltico. Asediaron a Roma hasta el punto de debilitarla y acabarla con la llegada de Odoacro al trono del imperio, quien pertenecía a la tribu bárbara de los Érulos y que de paso depuso al emperador Rómulo Augustulo. Con toda esta lluvia de invasiones, el fin era inevitable, pero surgió la figura de un valeroso hombre quien no se va a resignar a esta debacle y va a hacer hasta lo imposible por impedir que el imperio agonice o por lo menos lograr lo mínimo que consiga recuperar algo. Este será Justiniano, personaje a quien abordaremos en este capítulo. Hoy presentamos El Emperador Justiniano, episodio 3. El mundo que va a recibir al general Justiniano en el imperio va a estar bastante convulsionado y turbulento por este asunto de las invasiones de las tribus bárbaras que vimos en el capítulo anterior. Por ejemplo, miren, para que nos hagamos una idea, en cabeza de Alarico I, los godos saquean Roma en el 410. Y desde el 416 hasta el 711 se da el reino visigodo bajo el liderazgo de su rey Genserico. Los vándalos invaden el norte de África en el 429. O sea, esta gente ya estaba regada como pólvora cuando Justiniano nos aparece en escena. El que llega a la escena profética y ya la cosa estaba como medio maluca. Hacia el 449, por ejemplo, los sajones y los anglos invaden Britania. En conclusión, este señor nos llega en medio de un panorama caótico. Caótico para Roma. Y Roma se lanza con todo su poder, con toda su influencia, con toda su pasión a lograr rescatar lo que se pueda del imperio. Y es que miren lo que va a hacer. Este hombre va a lanzar una importante e imponente campaña militar para lograr recuperar África de los bárbaros vándalos. Y eso va a ocurrir en los años 533 y 534. Pero además va a querer hacer lo mismo con Italia para librarla de los bárbaros godos. Eso va a ocurrir entre los años 535 y 554. Justiniano también ordenó la reconstrucción de la iglesia Santa Sofía, o la que vamos a llamar también como la Hagia Sofía. Muy bien. Él va a ordenar la reconstrucción de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, la cual se había comenzado a levantar en el 532. Sí, esa misma, la iglesia de Santa Sofía, que se va a terminar transformando en la mezquita del Islam en el 1453, cuando los turcos otomanos se tomen Bizancio y la ciudad capital pase a llamarse Estambul. Acuérdense de que la iglesia de Santa Sofía, esta iglesia tan icónica para el mundo de Bizancio, para Constantinopla, luego para los turcos otomanos, o sea, para todo el mundo,
Esa iglesia de Santa Sofía se convirtió en museo en 1935, o sea, ya estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, estamos hablando ya en los tiempos de la República de Turquía. Bien, y desde el año 2020 fue rebautizada como la Mezquita Musulmana de Estambul. Vean, el general Justiniano impulsó proyectos de construcción en todo el imperio, en toda Roma. Este hombre va a impulsar unos proyectos impresionantes de arquitectura, incluyendo nuevas iglesias. Pero unos severos templos, les cuento, monasterios, fuertes, murallas, grandes reservas de agua, puentes, o sea, de todo. No les estoy diciendo que su afán y sueño de mantener el esplendor de Roma era total. O sea, Justiniano, él va a llegar comprometido de manos, pies, de todo. Comprometido con mantener el esplendor de Roma. Justiniano no se quiere resignar a que la caída inminente que estaba dicha, que estaba predicha, que tanto decían que se vaticinaba. No, él no se resignaba a aceptar esa realidad. Él se resistía, estaba en una negación tremenda este hombre. O sea, el principal objetivo que se fijó durante los años de su gobierno fue el de revivir a como diera lugar la grandeza de aquel imperio romano clásico tan lleno de vida, tan lleno de dominio, tan lleno de esplendor. Y para eso se lanzó también a la reconquista de muchos de los territorios perdidos en toda esta mano de invasiones. O sea, él dijo, los bárbaros nos han quitado territorio, nos han quitado geopolítica, geografía, o sea, nos han amputado. Entonces este hombre se propuso a la reconquista de toda esa cantidad de territorios perdidos que en las invasiones bárbaras Roma pues se le habían quitado. Y es que su legado no solo se hizo sentir en su obra geopolítica. Presten mucha atención porque es que este hombre fue un personaje. Nada que hacer. O sea, Justiniano fue todo un personaje. Sus logros también se van a evidenciar en los campos del arte. Oye, ¿quién lo creyera, no? ¿Quién lo creyera? En el campo de la arquitectura, pues ya les había hablado de todos los proyectos de construcción a los que él se lanzó. En las reformas legales que él va a promover. Y sus conquistas son destacables para los niveles altos más alcanzados de cualquier líder de la historia del mundo. Oigan, y un detalle, se me iba pasando, ya me acordé. Nosotros sabemos mucho de la vida de este hombre. Yo personalmente sé mucho de la vida de este hombre. Y la memoria histórica del mundo va a conocer mucho sobre este hombre. Es por Procopio de Cesarea. Sí, señores, ese Procopio de Cesarea, gran historiador bizantino del siglo VI. Considerado uno de los últimos grandes historiadores del mundo antiguo. Y usted dirá, caramba, ¿y ese quién fue? ¿Y este por qué es que es tan famoso? Sí, señor, ese Procopio de Cesarea. Considerado uno de los últimos grandes historiadores del mundo antiguo. Acuérdense que el mundo antiguo se acaba con la caída del Imperio Romano. Pero además, Procopio de Cesarea va a ser conocido por ser el principal cronista del reinado de nuestro personaje de hoy. Y les tiro un dato muy importante antes de irnos a la pausa. La fe cristiana de Justiniano fue demasiado evidente en todas las áreas de su gobierno, marcando un hito en la transición de los emperadores como líderes en la guerra y en la política a líderes también en la fe y el patrocinio. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook
Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Desde nuestro perfil en Facebook, mucha atención, preste atención. Desde nuestro perfil en Facebook también puede descargar enterito todo lo que subimos. ¿Ok? Ahí subimos todo. No dejen de asomarse por nuestras cuentas. Siempre estamos publicando contenido. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre los 1260 años. Este es el episodio 3. Esto que usted está escuchando en estos momentos es el fragmento 2, la parte número 2 de nuestro episodio 3. Estamos viendo en esta ocasión al general Justiniano, sobrino del emperador Justino I, pues como ya les dije, ¿no? Fue también emperador de Roma. Ascendió al trono Justino I, ascendió al trono del poder en el 518 después de la muerte de Anastasio. Nos estamos refiriendo a Justino I, el tío del general del emperador Justiniano. O sea, ya Justiniano traía en las venas sangre real. Ya traía sangre de emperador. Miren una cosa. En realidad no es mucho lo que se sepa, no tenemos mucho registro o mayor cosa de los primeros años de Justiniano. Esa primera infancia o temprana edad de él no está como muy registrada. O sea, no es que haya como que mucho así en comparación a otros emperadores. Resulta que su mamá, Vigilantia, así se llamaba la mujer, la mamá de Justiniano, Vigilantia o Vigilancia, era hermana de Justino. Ahora resulta que Justino se llegó a desempeñar primero como excubitor o excubitor, o sea, guardaespaldas imperial, así se le llamaba, excubitores, a los guardaespaldas del emperador. El emperador Justino I, tío de Justiniano, adoptó a Justiniano, su sobrino, y se lo llevó a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, para garantizar su educación. Él se encarga de formarlo, se encarga de educarlo, él se encarga de como de crear en él una figura, o sea, se encarga de educarlo y de formarlo como toda una figura de poder en el imperio. Y en aquellos años de educación, Justiniano siguió así el currículo educativo habitual para el cual preparaban a los emperadores. O sea, centrándose en la jurisprudencia, por ejemplo, en la teología y en la historia. O sea, este hombre y yo éramos como que medio cuatachos, ¿no? Como que homólogos. Nos hubiéramos llevado muy bien Justiniano y yo si nos hubiéramos llegado a conocer al mismo tiempo. Imagínate, teología e historia, ¿cómo la vieron ahí? Y es durante el reinado de Justino cuando Justiniano actuó como todo un gran confidente y asesor muy próximo a su tío, muy próximo a Justino I. Pasó a ser cónsul de su reinado. Eso fue en el año, miren, ya les voy a decir, en el 521 después de Cristo. Y luego comandante del ejército del este. Durante los años del dominio de Justino, del reinado de Justino, Justiniano fue el leal confidente más cercano al emperador, a su tío. Pero resulta, pasa y acontece que Justiniano mostró muchísima ambición. Y cuando Justino comenzó a mostrar fuertes y serios síntomas de senilidad, de demencia senil, a finales de su reinado, Justiniano lo va a reemplazar. O sea, Justiniano se va a convertir como en una especie de emperador interino, de gobernante asignado, comisionado. Además, fue nombrado cónsul en el año 521 y más tarde comandante en jefe del ejército de Oriente. A la muerte de Justino I, el 1 de agosto del 527, escuchen todos por favor, Justiniano se convertiría en el nuevo y oficial emperador de Roma. ¿Qué tal? Hasta que se montó en el trono el hombre. En el año 525, o sea, un poquito antes, ya Justiniano se había casado con Teodora.
una mujer de muy mala reputación, oiga, pero muy mala la mujer. Y es que presuntamente era prostituta. Presuntamente, aclaro, ¿no? Por si acaso, si ustedes salen diciendo por ahí que el relator de la historia de la profética del mundo, del podcast, dijo una calumnia. Presuntamente, eso dicen por ahí. Y les cuento una cosa, que ese rumor es grave. Grave la cosa. Muy grave. Y es que resulta que esta fulana era una ex actriz y cortesana, o sea, no guardaba el perfil para ser la esposa de un futuro emperador. Y además de eso, era 20 años más joven que él. La Teodora, la esposa de Justiniano, 20 años, 2 décadas menor que el emperador. Bueno, pues tampoco para la época y mucho menos para ahora, pues esa va a ser la gran cosa, esa diferencia de edad entre un hombre y su mujer. Pues tampoco hagamos el mayor escándalo, por si acaso, por si acaso. Justiniano no habría podido casarse con ella debido a la diferencia de clases, pero al fin y al cabo se casaron estos dos. Y les cuento que la tipa se volvió una figura full influyente en la política del imperio, les cuento ahí. Sí, así como le están escuchando con sus propios oídos. Totalmente influyente en los asuntos políticos de Roma. Escaló alto la mujer. Y a partir de esa situación, los emperadores de ahí en adelante siguieron el precedente marcado por Justiniano para casarse con mujeres no pertenecientes a la aristocracia. Muy bien. Algún lío o algún beneficio económico debían tener, porque es que esto no dan puntadas sin dedal. Pero ahí les dejo el dato. No, y les cuento que el matrimonio de estos dos, entre Justiniano y Teodora, el matrimonio de estos dos causó gran escándalo. O sea, mejor dicho, el chisme del momento, el bololoy del jet set por aquellas épocas. ¿Qué Hollywood ni qué Hollywood, les cuento? Pero Teodora, por su parte, demostró ser una ficha clave. Muy inteligente salió la damisela, además de prudente, sagaz y estratega, muy estratega y muy encima de todo esto, muy buena emitiendo juicios. O sea, juzgando a las personas, convirtiéndose en el principal apoyo de su marido en todos estos menesteres, en todos estos asuntos. Bueno, pero realmente lo que nos interesa de este señor fue su papel en el desarrollo histórico del cumplimiento de las profecías, en especial la de los 1260 años, de que es la que se ocupa esta serie. Lo que pasa es que uno aquí echa un poquito de rulo metiéndose en la vida ajena del personaje, como para entender ahí algunas cositas que sucedieron después. Resulta que Justiniano va a jugar un rol impresionante en este asedio de los bárbaros y además en el nombramiento oficial del obispo de la Iglesia de Roma como la cabeza de todas las iglesias, y ahí sí que arrancan en firme los 1260 años profetizados. Con su sede en Constantinopla, el emperador Justiniano emprende, bajo la influencia del sistema religioso romano, una expedición de ataque a la invasión vándala en las ciudades del norte de África. Y es hasta el año 534 que logra eliminarlos de ese territorio, cumpliéndose así lo profetizado en Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, las tribus bárbaras, he aquí que otro cuerno pequeño, el naciente sistema papal, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y he aquí que este cuerno, el naciente sistema papal, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Les acabo de recitar Daniel capítulo 7, versículo 8. Libro del profeta Daniel 7:8.
Pues resulta que los bárbaros vándalos controlaban la capital africana de Cartago desde por allá en el 439 después de Cristo, allá rato. Y posteriormente habían expandido su influencia por todo el continente africano. Imagínense, los bárbaros vándalos se regaron por todo África, oiga, por todo el continente. Se expandieron por Tripolitania, se expandieron por Córcega, se regaron por toda Cerdeña y van a llegar hasta por allá, por los lares de las Islas Baleares. Ya fueron a dar, o sea, por todos lados de África. En el 533, ojo aquí este año, 533, el emperador Justiniano lanzó un agresivo esfuerzo de reconquista dirigido a recuperar esas áreas para el Imperio Bizantino, que comenzó en la primavera de ese año con una severa revuelta antivándala, por decirlo así, antivándala en Tripolitania. Tripolitania queda actualmente al oeste de Libia, ¿sí? de lo que conocemos hoy como el país de Libia. Consolidada esa revuelta antivándala por soldados romanos procedentes de la provincia romana de Cirenaica. Mire de dónde salió toda esta gente. Poco después, el general Belisario, oiga, por fin llego yo a este nombre. Estaba jalando yo el relato para llegar al nombre del general Belisario. Ajá, ¿y qué? Pues resulta que el general Belisario era el líder militar de más éxito que Justiniano tenía en sus tropas. Les cuento. Escuchen bien, Belisario. Pues resulta que poco después, este gran líder, el general Belisario, condujo una expedición militar naval desde el Egeo, desde el mar Egeo, que hizo escala en Sicilia y desembarcó en África. Ahora, tras una serie de batallas en el invierno del 534, el rey vándalo Gelímer se rindió, o sea, se rindieron los vándalos, se rindieron en cabeza del rey Gelímer, dejando África en manos romanas tras casi un siglo de dominación vándala. Les cuento, esto lo logró el líder militar de más éxito que tenía Justiniano, el general Belisario. Esta fue la hazaña, les quiero decir, la severa hazaña. Pues para ese entonces Justiniano ya había proclamado al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, luego de la exitosa expedición en el norte de África. Los ejércitos victoriosos marcharon hacia Italia y durante 20 años, escuchen bien, 20 años lucharon contra los ostrogodos y finalmente en el 538 ¡zas!, son expulsados de Roma. Y en el 554 desaparecieron de la historia como pueblo. ¿Cómo les parece? Los ostrogodos, los vándalos ostrogodos. Es que aquí estamos haciendo la lista de los 3 cuernos que el cuerno pequeño en Daniel 7 derriba para el ascender, o sea, el naciente sistema papal. Mira cómo la historia nos registra que se dio esta dinámica de la caída de los 3 cuernos o de las 3 tribus bárbaras que son los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Muy bien, son expulsados los vándalos, son expulsados los ostrogodos. Esta operación militar ordenada por Justiniano fue comisionada a 2 célebres generales, Belisario y Narcés. Esta es la tercera y última tribu bárbara, oigan bien, la tercera y última tribu bárbara que el sistema religioso romano elimina de su camino para ascender entonces al dominio. Entonces Roma pasa de ser imperial a ser papal en el año 538, año en el que proféticamente inician los 1260 años de oscurantismo o de dominación papal. Todas estas estrategias militares para limpiar a Roma de los bárbaros y dejarle el camino libre al naciente sistema papal se lo debemos al emperador Justiniano, sistema que se nos va a sentar en el trono del dominio en el año 538, fecha en la que arrancan pues los 1260 años. Hay un libro, bueno, por cierto, el libro
muy bueno. Yo me lo leí como parte del rastreo bibliográfico que hice para sentarme aquí, para echarles el chorro que les echo aquí todas las semanas, que se llama Justiniano, Emperador, Soldado y Santo, de Peter Harris. Oiga, qué belleza del libro, les digo ahí. Justiniano, Emperador, Soldado y Santo, de Peter Harris. Me lo compré en la Feria del Libro de Bogotá del año 2025. Me lo devoré en cuestión de nada, porque es demasiado rico su contenido. Eso se lo disfruta uno de lo más sabroso. Por eso es que tengo tantos datos frescos sobre este señor, sobre Justiniano, nuestro personaje estelar de hoy, de este episodio. Este hombre, dice Harris, su autor, infundía un significado espiritual incluso en las tareas más mundanas. Así literalmente lo expresa, lo leí tal cual. Es por eso que uno no lo piensa dos veces cuando en medio de la debacle causada por los bárbaros, Justiniano decreta el Patrus Patrum en el 533. Yo les dije que no se olvidarán de ese año, donde nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias del cristianismo romano, fundamentado, según él, en la autoridad dada por Jesús a Pedro, según él, con el mandato apacienta mis ovejas. Pilas con este detalle, porque de aquí se origina en adelante todo este concepto religioso de que Pedro es el primer papa y que tiene las llaves del reino y toda esa vuelta. Todo esto lo podemos encontrar en la famosa e histórica fuente del Código Justiniano, en el libro primero, en el título primero. Poco después, pero en el mismo año, seguimos en el 533, el emperador reiteró una decisión tomada previamente, que todos los asuntos concernientes a la iglesia se remitan al Papa, cabeza de todos los obispos y verdadero y eficaz corrector de herejes. ¿Cómo la ven? Lo leí tal cual. Entonces, para que la Roma papal se llegue a posicionar como personaje estelar durante los 1260 años de persecución, la Roma imperial debía hacerse a un lado, llegar a su fin, caer. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en el próximo episodio, el número 4, en donde vamos a ver la inminente caída del Imperio Romano, las dos piernas de hierro de Daniel 2 y la bestia y espantosa y terrible de Daniel 7, que se vendrá abajo para darle paso al cuerno pequeño que dominará por los 1260 años siguientes. El próximo capítulo va a estar de ataque, les cuento, candela. Agarrémonos desde ya, porque eso va a ser el juicio final. El imperio que Justiniano se negaba a ver caer. El imperio que este emperador se resistía en aceptar que llegase a su fin. Para su desgracia, va a llegar a su fin. Va a caer. Se acaba. Nos vemos la próxima para ver al imperio romano venirse al suelo. Resumimos y nos fuimos. Uno, el emperador Justiniano entra en escena para hacer todo lo posible por impedir que el imperio romano sea ultimado por los bárbaros. 2. Justiniano va a crecer en un ambiente favorable en su formación como futuro gobernante de Roma, apadrinado por su tío, el también emperador Justino I. 3. Teodora se convertirá en su mujer, figura clave que jugará un gran papel dentro de su gobierno. 4. Con ayuda de sus generales Belisario y Narcés, Justiniano librará a Roma del dominio de los vándalos, los cérulos y los ostrogodos, dándole vía libre al naciente sistema papal. 5. Porque en su absoluta soberanía y dominio, el Dios de los cielos utiliza los instrumentos aquí en la tierra para hacer cumplir lo que su propia boca ha profetizado. En la producción audiovisual Mike Vanegas relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.